Bueno, se sigue yendo gente del gobierno. Le sugerimos desde aquí, humildemente, que pongan un aviso en el diario. Siempre puede presentarse gente, qué sé yo. Así como se presentó Aracre, puede haber otras, ¿eh? No, siempre hay gente que acompaña en el Titanic. Siempre hay gente que se sube al Titanic. Cuando digamos. parece que no. Para sumar. Sí, qué sé yo, si para sumar o para qué, pero bueno. Lo pueden poner mejor en el aviso en la revista Segunda Mano, Jorge. Ah, ¿te acordás de la revista Sí. Segunda Mano? La Segunda Mano. Ahí se buscaba, por ejemplo, tenías una banda y ponías busco bajista para banda de Claro, música. claro. Sí, era un clásico. Y Por bueno, eso- pero es como ahora Mercado Libre un poco. Claro, Lo que pasa es que Mercado Libre vende cosas nuevas, pero Usted dice que No, pueden buscar usada en Mercado también, Libre un usada jefe de también. gabinete, por ejemplo. yo buscaría tranquilamente en Mercado Libre un jefe de gabinete que seguro que sería mejor que lo que hay. ¿Usado o a entrenar? Haga el Claro. No, puede ser Nunca usado, taxi. puede ser usado. Bueno, Manu, justamente, se fue Mansur. Así es, Jorge, lo veníamos diciendo esta semana porque fue un rumor que en realidad viene desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, que empezó a tomar fuerza. Un Mansur que empezaba a plantear internamente sus intenciones de concentrarse sobre todo en la elección de su provincia, donde aspira a ser vicegobernador. Se invierte la fórmula que fue en 2019 con Jaldo, esta vez Osvaldo Jaldo como candidato a gobernador y Mansur como vice. Algunos dicen que a pesar de esto no resigna sus intenciones o sus sueños ya a esta altura presidenciales, pero lo cierto es que vuelve hacia Tucumán. Ayer lo anunció formalmente Alberto Fernández justamente en un acto en Tucumán. Cuando Mansur empezó con esta idea, Jorge, en diciembre, el propio Alberto Fernández le dijo: ¿por qué no haces la doble función? Que sería triple función en realidad, porque ya es Mansur el gobernador en licencia de Tucumán, estaba ocupando la jefatura de gabinete y además candidato a vicegobernador, digamos, sería una triple corona, una triple función de Mansur. Y Mansur fue quien le planteó: mira, me parece que es demasiado, porque más allá de esta triple función, pretendo estar concentrado en la campaña en Tucumán, por lo menos hasta el 14 de mayo, que es elecciones, y no te sirve a vos como... te expone de alguna manera a que prácticamente no tenés jefe de gabinete. Claro, Alberto Fernández en ese momento tenía una preocupación mayor respecto a quién podrían, entre comillas, ponerle en reemplazo de Mansur. Había conseguido una especie de triunfo, por decirlo de alguna manera. No olvidemos que Mansur, si bien era un hombre cercano a Alberto Fernández, fue propuesto públicamente para ese cargo por Cristina Kirchner en una carta, digamos, una especie Por su volumen político. por su volumen político. Sí, pero ahora, perdón, vos fíjate lo que es la política, ¿no? Y lo que también de algún modo es el gobierno en esta instancia. Mansur viene de Tucumán, se asume como jefe de gabinete, pensando, me imagino, en presentarse en el 23. Finalmente no hace eso. En Tucumán queda como gobernador su adversario político de la última campaña, se odiaban. Finalmente logra recomponer y ahora vuelve Tucumán como vice de su enemigo. O sea, vos te das cuenta de lo que es la locura en la que estamos, ¿no? Totalmente, en lo que sigue siendo además la relación de Mansur y Jaldo, más allá de las fotos de ayer, más allá de que ayer, después de ese evento en Tafí, compartieron un asado con el presidente, una sociedad muy tensa la que tiene, por supuesto, Mansur con Jaldo, porque los antecedentes cercanos así lo indican también, digamos, se están midiendo un poco todo el tiempo. Por eso Mansur es que pretende estar presente justamente en la campaña de Tucumán y no relegarla directamente al que era hasta hace un rato su socio, pero su adversario al mismo tiempo en esa interna. Empezaron a sonar los nombres, Jorge, por supuesto, lo decíamos esta semana, el nombre que cobra más fuerza, o que cobraban fuerza, hablo en pasado mejor, era el de Juan Manuel Olmos, el actual vicejefe de gabinete, una especie de nexo entre los tres socios de la coalición, o por lo menos sus representantes. Es un hombre del peronismo porteño, con pasado, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo definen básicamente como un viejo rosquero del peronismo porteño, no tan viejo, tiene cerca de 50 años, pero un hombre que siempre se ha dedicado más a esa mesa chica, a esa rosca política, con muchos vínculos, lo decíamos, en la justicia, con muchos vínculos... Qué feo que te pongan en la tarjeta Juan Manuel Olmos, viejo rosquero. Y lo de viejo, en realidad lo digo yo por una cuestión de su trayectoria, porque en realidad el apodo de Juan Manuel Olmos formalmente es el Gordo, así que técnicamente... Es peor. Sí, claro. Gordo rosquero queda peor. Yo por una cuestión de reconocerle la trayectoria del currículum se lo cambié por viejo. Pero lo cierto es que cuando ayer preguntaba acerca de Juan Manuel Olmos,
si efectivamente va a ser quien reemplace a Mansur, la respuesta de no fue contundente. Muy cerca del actual vicejefe de gabinete, también entendamos que es un cargo, un puesto de la jefatura de gabinete en año electoral donde se pretende que tenga una participación, digamos, bastante activa el jefe de gabinete, y Olmos, si bien la está teniendo en el último tiempo, él había sido jefe de asesores de Alberto Fernández antes, es un hombre de perfil bajo, justamente por esta característica que te decía antes, porque siempre se dedicó a la política más interna que a la gran exposición ante el público, aunque es líder de un movimiento dentro del peronismo porteño, por supuesto. Lo cierto es que siempre mantuvo un perfil bajo y que no sería el ideal para ese cargo. El nombre que aparece entonces inmediatamente es el de Agustín Rossi. Hoy en la AFI esto implicaría una rotación de cargos, de alguna manera, o que alguien se haga... ¿Quién queda en la AFI? Bueno, esa es la pregunta que nadie sabe responder. Ok. Lo que pasa es que no puede incorporar gente, ese es el dilema que tiene ¿Pero ante por cada qué no cambio de puede? gabinete, digamos. No logra convocar figuras. Ah. La debilidad política es lo que lo deja tratando de reciclar figuras del espacio y completar los casilleros con que le vacían otro casillero. Repasemos también que la gestión en la AFI de Agustín Rossi no fue la mejor, digamos. Se terminó enterando prácticamente por los diarios del tema del avión venezolano y a través de Twitter lo que había pasado con el atentado a Cristina, por citar dos grandes ejemplos donde tuvo participación directa No menores. organismos. Sí, para nada menores. No fue la mejor de las gestiones. Sí empezó a ser, desde el momento en el que volvió al gobierno, porque había estado antes en defensa, se fue para competir en Santa Fe y volvió al gobierno, una especie de vocero de Alberto Fernández particularmente, y también pretenden que asuma un poco ese rol y que haya una convivencia con Cerruti en esa función, si es que efectivamente acepta el cargo. Lo que también Al de justicia pueden poner que está el pedo ahí en justicia. Soria. En cualquier Soria. momento se A vuelve Soria, provincia. claro. Soria está ocupado poniendo fibra óptica en las cárceles, Jorge, no lo distraiga. Ah, cierto, claro, está Tiene bien. su ocupación. La diferencia entre Rossi y Olmos, cuando pregunto, digamos, cerca de ellos si están para estos cargos, desde el lado de Olmos un no rotundo, y desde el lado de Rossi es, bueno, está a disposición del presidente. Es decir, hay otras chances más concretas de que Rossi asuma ese cargo. También es cierto que Juan Manuel Olmos fue, o es en realidad, quien está a cargo de esta famosa mesa política, Jorge, de la que veníamos hablando, porque ayer hubo una convocatoria formal. El 16. El 16, sí. Finalmente el número del 24 que habíamos planteado acá les parecía demasiado lejos por todo lo que está pasando, porque sería No una... llega. ¿Y no quiénes llega. van a ir? Bueno. ¿Quiénes van? La convocatoria quieren que sea amplia, ya lo planteó el propio presidente. Lo que dicen desde el kirchnerismo, y ahí también es donde empieza a estar duda sobre quién y cómo estaría representado el kirchnerismo, es mientras más amplia sea esa mesa, menos sirve para lo que en definitiva necesitamos que sirva, que es para que definir una estrategia electoral, y como sigue sosteniendo el kirchnerismo, para definir algunas medidas de gestión, porque un año impar, un año como este, van efectivamente de la mano. Lo que puede hacer el gobierno en modo gestión y las pretensiones o aspiraciones electorales de quien fuera candidato a presidente. Va a haber representantes, esto dicen, de intendentes, de gobernadores, representantes, no todos, porque si no empiezan esas mesas que terminan siendo de 40 o 50 personas, como las reuniones que vimos de ayer de Alberto Fernández, que cenó en Olivos. Pero, a ver, perdón, para entender, ¿la mesa es solo sobre la candidatura del PJ o es sobre todo? La mesa, la intención de Alberto Fernández, que es quien la convoca, en definitiva, quien instruye a Olmos para que la convoque, es solamente para cuestión de estrategia electoral. De ellos. Del PJ, exactamente. O sea, De que hecho, no van a llamar a Cambiemos ni no, nada. pero ni cerca. Imagínate que no pueden resolver las diferencias internas, mucho menos Está bien, está bien. la cuestión con Cambiemos. Sí va a ser, como decíamos, en la sede del PJ, en un reinaugurado PJ que va a estrenar uno de sus quinchos, hablando de Viejos Rojeros, el lugar donde se han definido unas cuantas cosas, y empiezan a haber rumores sobre si va a ir o no va a ir Alberto Fernández. Lo que dicen es que quiere... ¿Cómo estar no va a ir? Bueno, Si la mesa, ¿para qué hace pero en la mesa? Pero lo que pasa es que queda expuesto Alberto Fernández. Si va Alberto Fernández con un par de intendentes y algún gobernador, digamos, de menor escala, queda muy expuesto Alberto Fernández, en que en definitiva no es una mesa política. Por eso empieza a haber dudas al respecto. Por otro lado... Tiene miedo que el kirchnerismo le dinamite lo que le pidió que haga, digamos. Exactamente. Que si él se pone en conductor de esa mesa política y no en un sometido de esa mesa política... Lo que le me hagan decían ayer, vacío. la intención de Alberto Pero, Fernández... perdón, ¿cómo es van a un hacer una delirio. mesa política Es un delirio. sobre el futuro candidato del PJ sin uno de los que quiere participar? Bueno,
sería insólito, pero la interna está tan estallada. No se va a hacer la No mesa se va a hacer. política. Ahora. No va a existir. Lo que plantean, el sueño de Alberto Fernández, Jorge, ¿sabés cuál es? ¿Te acordás aquella foto 2019, antes I have a incluso de dream. definir las candidaturas de Cristina Fernández de Kirchner, prácticamente con todos los gobernadores? Estaba hasta Sí. Hugo Moyano, antes de lanzar la candidatura a Alberto Fernández y antes de definirse ella como candidata a vicepresidenta, una especie de gran reencuentro entre ella y el PJ y el peronismo, después de lo que habían sido algunos años de distancia.